a través de www.educadigital2021.com.co y seguir a Computadores para Educar en todas las redes sociales como @compu para educar. Ahora avanzamos en la agenda con los talleres de formación del Educapari. Queremos agradecer a nuestros talleristas César Gutiérrez, Marcelo Caplán, César Páez, Juan José Murillo y Alejandro Espinal, quienes acompañarán a nuestros docentes en las diferentes salas del Educapari Región Andina. Recuerden, profes, que los talleres en los que van a participar serán debidamente certificados por Computadores para Educar. Listo, Alejandro, ya ahí tú también puedes vernos cómo estamos en la sala y si quieres puedes dar inicio al taller. Perfecto. Gracias. Un saludo para todas y todos. Para mí es un gusto poder acompañar este espacio, pues esta vez en forma virtual, pero bueno, siempre me ha gustado poder estar con otras regiones del país. Hace una semana aproximadamente o dos compartimos con otra región, la región en Amazonas, y bueno, ya hoy pues estamos en esta parte andina con todos los docentes de esta región y adicionalmente nos están acompañando también otras personas conectadas pues acá directamente. Entonces, hoy voy a hablar de pensamiento computacional, pero no solamente a conversarles qué es, sino que hacer un taller, una práctica en la cual se puede integrar diferentes conceptos computacionales en la integración y en cómo se puede representar un fenómeno en ciencias sociales específicamente. Siempre que hablamos de pensamiento computacional es importante identificar que cobra mucha relevancia cuando se integra con otras áreas. Entonces, primero que todo me voy a presentar. Mi nombre, pues como los acabo de mencionar, Alejandro Espinal. Yo soy ingeniero de formación y también hice una maestría en ingeniería, pero en ese proceso de trabajar y la experiencia profesional me empezó a inclinar un poco en el mundo de la educación, me empezó a interesar cómo la computación puede contribuir en diferentes procesos escolares. Entonces me interesó mucho la educación, tanto así que comencé a hacer un doctorado en educación y actualmente el tema que yo estoy investigando es programas de desarrollo profesional docente en pensamiento computacional, identificando pues con todas las características nuestro país con respecto a la formación de docentes en estas áreas, cómo está, cuáles son los resultados de sus programas, todo ese análisis de investigación en ese tema. Pues vengo haciendo mi doctorado y también actualmente soy asesor técnico del Ministerio TIC en temas relacionados con la cuarta revolución industrial y tengo experiencia en esta convergencia entre el mundo de la educación y la computación. La agenda para el día de hoy, estamos programados para trabajar aproximadamente una hora. En esta hora, pues primero la bienvenida y la presentación. Vamos a tomarnos unos minutos ahí, después vamos a hablar un poco de las definiciones de pensamiento computacional, pero no tanto lo que yo defina, sino más lo que ustedes, las concepciones que ustedes tienen sobre esto, sobre lo que es el pensamiento computacional. Después hablaremos un poco de cómo el pensamiento computacional se integra en el currículo, de diferentes experiencias que se han dado en el mundo, analizar un poco sobre eso que está sucediendo. Después hablaremos de esos retos, entonces cuando se incorpora la computación y el pensamiento computacional en el currículo, qué retos emergen para poderlos identificar y ya después realizaremos una reflexión inicial. Pero
cuando hablamos de retos, después vamos a hacer, ahí pues, me faltó esa parte, vamos a traer específicamente un taller de representación de un fenómeno con, integrado a las ciencias sociales. Entonces, primero, vamos a comprender qué es el pensamiento computacional. Dos, vamos a identificar cómo el pensamiento computacional se integra en el currículo. Y el tercer, y se espera que cuando ustedes finalicen este espacio acá conmigo, estén en la capacidad de identificar cuáles son esos retos en integración en el pensamiento, del pensamiento computacional en el currículo. Bueno, entonces, hablemos de una definición conocida de lo que puede ser pensamiento computacional. Un momento, se me tragó una diapositiva. Mm, Bueno, antes de mostrarles qué es el pensamiento computacional, la definición que tengo acá, quiero compartir con ustedes una página para mirar. Esperen un momento que ya la estoy cargando. Voy a volver a compartir. Entonces acá los invito a que ingresen a este enlace a polep.com/Alejandro ESP 311. Vamos a ingresar a ese enlace y les va a pedir primero un nombre. Cuando les pide el nombre, pueden poner cualquier nombre que ustedes identifiquen. Pues puede ser un seudónimo, no tiene que ser su nombre real, cualquier nombre. Después le dan contestar y tienen varias opciones. Tienen la posibilidad de enviar diferentes respuestas, pueden enviar una, o dos o tres, pero tratemos de que las respuestas sean palabras. Entonces, cuando les pregunto qué palabra asocias con pensamiento computacional, pensemos en una palabra y la escribimos y la vamos a enviar. Y mientras ustedes empiezan a enviar, yo voy a dejar de compartir mi pantalla para que la información que nos empiecen a enviar, que la vamos a dar en tiempo real, no sesgue de pronto algunas respuestas. Entonces yo voy a escribir también en el chat la página para que puedan ingresar. También veo que están proyectando cómo ingresamos a este espacio y empecemos a mandar respuestas. Vamos a esperar un par de minutos, voy a dejar de compartir mi pantalla. Alejandro, ¿nos podrías compartir una última vez para ver el enlace, por favor? Claro que sí. El enlace es polef.com, lo voy a escribir en el chat. Sí, ya está. Sí, Y para el ese usuario, por favor. Alejandro ESP311. Listo, creo que ya está Pero eso cargando. lo pones arriba en el navegador. Eso. Listo. Ahí pones el nombre, entonces ahí les pide el nombre, ingresan el nombre, cualquiera. Pereira. Listo. Ya ingresaron, entonces ahora muéstrame otra vez. Ahí ya, entonces escribimos la palabra. Las palabras que a ustedes se les ocurra, cualquiera, digamos, algunas palabras. Bueno, profes, ¿qué palabras asocias con pensamiento computacional? Las opciones que ustedes nos den las vamos a escribir. ¿Qué palabra asocias con pensamiento computacional, profe? También pueden ingresar desde los celulares. Cerebro inteligente. Cerebro inteligente. Lógica. Lenguaje lógico. Lógica.
Alejandro, cada palabra tenemos que enviarla. Mandémoslas, sí, o sea, cerebro inteligente, envíalo. Listo. Y luego la mandamos, luego enviamos la otra. Lógica. Sí, lógico. Acá el profe que es de tecnología. TICS. TICS. Competencias tecnológicas. Competencias tecnológicas, dicen por acá. Innovación. Innovación. Estructuración. Estructuración. ¿Cuántas, Alejandro, cuántas necesitas? Porque acá podríamos quedarnos hasta las 6 de la tarde. Competencias. Competencias. Resolución de problemas. Resolución. Resolución de problemas. Habilidad. Habilidad. Listo. ¿Esas necesitas más, Alejandro? Listo. No, dejémosla así por ahora. Una pregunta. Entonces, los docentes que están en el espacio, ellos no tienen equipo, pero solamente para saber. Hay No, algunos que listo, sí ya, tienen, ya. están accediendo desde el celular. Ok, está bien. Bueno, entonces ahora les voy a proyectar esas respuestas que ustedes van desde los celulares, hay otra persona conectada también en la sala, y las respuestas que dieron se ven proyectadas en tiempo real y nos arroja una nube de palabras. Entonces, esta nube de palabras tiene una característica, y es que lo que más se repite son las palabras que tienen mayor coincidencia, son las más grandes. En este caso, lógica es la palabra más grande. También pues, competencias. Tenemos palabras como, bueno, hay otra lógica también ahí, sino que la diferencia es que una está tilde de la otra no. Inteligente, cerebro, innovación, resolución de problemas. Miren, para este espacio, para quienes estamos acá conectados, las diferentes palabras con las cuales relacionamos el pensamiento computacional. Entonces ahora, este ejercicio me permite a mí primero que todo como de ver cuáles son las concepciones del auditorio con el cual nos está hablando, pero adicionalmente permite cotejar también y entender algunas de estas palabras, y una vez ya de la definición, como entender un poco de qué se trata, cómo se concibe el pensamiento computacional, y ustedes también cuáles eran las similitudes que tenían con respecto a las definiciones que acaban de dar. Entonces voy a volver a compartir mi presentación. Para que ¿Algún continuemos con el docente quiere, ejercicio. qué pena contigo, Alejandro, algún docente quiere entrar y realizar la actividad desde este portátil? El profesor de TICS, de tecnología. Tú, ingresa. Bueno, no, quieren ver más desde allá. Listo. Está bien, igual yo les puedo compartir todas las fichas para que las exploren posteriormente, los enlaces. Yo les comparto todo para que lo puedan realizar. Si en este caso no tienen un computador, yo les comparto todo el material porque yo diseñé una ficha didáctica para este espacio. Entonces, Janet Wing es una académica de Estados Unidos que ella en el año 2011 dio una definición de lo que pensamiento computacional es. Entonces, es una de las definiciones que más se utilizan, o digamos que las que más se adaptan a lo que se trabaja dentro de este tema. Entonces, ella lo define como el pensamiento computacional es un conjunto de prácticas, de conceptos y métodos que provienen de las ciencias de la computación y que sirven para varias cosas. Sirven para resolver problemas. Hay alguien también mencionó la nueva palabra resolución de problemas, y también sirve para representar fenómenos complejos en todas las áreas del conocimiento. Entonces, yo lo complemento también como que sirve para expresar ideas. Nosotros con diferentes métodos, prácticas, podemos expresar también ideas. Hay algo que se llama arte computacional. Entonces,
se pueden expresar también ideas, resolver problemas, representar fenómenos y cobra mucha relevancia cuando es integrado en otras áreas. Pero no quiero que se quede nada más acá en una definición de la integración en todas las áreas, sino también propongo una actividad en la cual integramos actividades de las ciencias sociales con respecto a diferentes prácticas computacionales. Entonces, de esta forma, vemos como una definición y también me gustó mucho las diferentes palabras que dieron porque muchas están relacionadas con esto. Cuando hablamos de pensamiento lógico, el pensamiento lógico permite que una persona pueda identificar una secuencia de instrucciones para realizar una tarea, también asociado con el pensamiento algorítmico. Y este pensamiento lógico también es indispensable que también lo utilice para desarrollar también características que le den habilidades y que pueda desarrollar lenguajes pues, que pueda desarrollar en diferentes lenguajes de programación gracias a una lógica y una estructuración de diferentes pasos, ideas y conceptos. Entonces ahí también esa definición que nos dieron está bien importante y también pues tiene una similitud muy arraigada a la definición que nos da Janet Wynn. Acá otro punto, entonces es que cuando hablamos de la integración en diferentes áreas, si nosotros buscamos un navegador de internet, buscamos en Google y escribimos la palabra computacional, vamos a ver que se despliega una gran cantidad de opciones. Esas opciones que podemos ver ahí son evidencia de cómo la computación se integra en diferentes áreas. Por ejemplo, para la lingüística, para la física, la biología, neurociencia, química computacional. Ahí vemos diferentes, cuando escribimos la palabra computacional, vemos las diferentes ciencias que vienen trabajando el componente computacional y también podemos ver algo muy importante acá, y es que nosotros cuando hablamos de la representación de un fenómeno complejo en la biología, podríamos pensar, o en la física también, podríamos pensar en un simulador o un modelamiento que me permita identificar un fenómeno físico. También en las ciencias sociales, en algún momento trabajamos con un proyecto con la Casa Museo de la Memoria de Medellín, en la cual queríamos contribuir con la simulación de diferentes fenómenos como la migración debido al conflicto armado en el país y cómo representar computacionalmente este fenómeno, de cómo se dan esos fenómenos migratorios en nuestro territorio. Y para eso miren que la aplicación de la computación en un tema tan importante como ese. Entonces, de esa forma se puede integrar en muchas áreas y, como les he repetido, la idea de hoy es mostrarles diferentes actividades que son recursos que yo comparto también con ustedes porque fue diseñada para este espacio, para que ustedes también puedan mirar cómo se integra eso en diferentes actividades relacionadas con las ciencias sociales. Bueno, ahora que ya hablamos un poco de la definición de ustedes, las concepciones que ustedes tenían de pensamiento computacional, de esa definición, de cómo se integra en diferentes áreas, voy a hablar un poco sobre el pensamiento computacional en el currículo. Entonces, se ha identificado que esto es bien importante, el pensamiento computacional, especialmente en el Reino Unido, desde el año 2013, empezaron a incorporar prácticas computacionales y pensamiento computacional en su currículo, desde primaria hasta secundaria y pues también en el nivel superior. En este sentido, ellos llevan una trayectoria y una experiencia bien importante en esas dificultades y esos retos que se han venido enfrentando a lo largo de los años que han venido implementando el currículo con la integración de programas computacionales. Pero también Estados Unidos, con su programa que está a la izquierda de K-12CS, desde el año 2018 viene incorporando prácticas computacionales en el currículo. En Australia también se ha dado un avance importante, también del mismo año, de 2018, y ellos tienen una página en internet llamada Cara, y uno busca en Google la Cara y aparece todo el currículo australiano, y uno selecciona por diferentes áreas temáticas, y en la parte de computación, entonces mira cómo se integra de una forma transversal con diferentes áreas de conocimiento.
Estas personas que han venido trabajando el pensamiento computacional del currículo desde hace varios años, en el caso pues del Reino Unido ya lleva bastante trayectoria, mientras que Estados Unidos y Australia desde 2018 igual pues ya son 4 años que lo vienen incorporando. Ellos se han reunido en diferentes espacios a, a hablar y a discutir cuáles han sido esas dificultades y esos retos que se han enfrentado los docentes a la hora de adaptar un nuevo currículo, porque seguramente ellos también pensaron un poco en perspectiva y teniendo en cuenta que ha cobrado tanta relevancia en diferentes ámbitos educativos, tanto así que en las pruebas PISA del año 2022 va a incorporar por primera vez conceptos relacionados con el pensamiento computacional. Entonces, estos países discutiendo todo esto en vista, pues, por ejemplo, de estas pruebas que mide también algunos de los aspectos en la educación en los países. Adicionalmente, discutieron cuáles eran los diferentes retos que enfrentaban los docentes. Entonces, cuando hablan de diferentes retos, hablaron de 3 específicamente. Uno, los docentes que están en ejercicio, o sea, un docente que lleve trabajando por varios años con un currículo diferente, es posible que no cuente con el conocimiento y las habilidades técnicas suficientes para enseñar ese nuevo currículo. Porque entonces, si se pide que se integren prácticas computacionales en diferentes áreas, pero si el docente de pronto no tiene el conocimiento y las habilidades técnicas suficientes, eso puede representar un reto a la hora de incorporar estos conceptos en el nuevo currículo. 2, como les digo, estos son los retos emergentes de esas discusiones que se han dado en esos espacios. No es una conclusión mía, sino que son algunos estudios que han evidenciado estos retos que se presentan. 2, que no se ha desarrollado el conocimiento pedagógico y de contenido para el nuevo currículo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de PCK, PCK es la abreviatura de Pedagogical Content Knowledge, que abrevia pensamiento del conocimiento del contenido y conocimiento de la pedagogía. Puede que un docente tenga unos conocimientos pedagógicos muy fuertes, que sepa mucho de pedagogía, pero si no tiene conocimiento del contenido, pues difícilmente le va a servir la pedagogía para poder enseñar algo que tiene falencias. También pasa al contrario. Si alguien sabe mucho de contenido, lo digo yo, por ejemplo, como ingeniero, que yo puedo saber mucho del tema que estudié en mi pregrado y mi maestría de telecomunicaciones, pero si yo no tengo un conocimiento pedagógico, si no conozco unas prácticas pedagógicas que pueda aplicar para enseñar ese contenido, ahí no hay un complemento. Entonces eso también puede generar una desconexión. Entonces el pensamiento el conocimiento del contenido, el conocimiento pedagógico son fundamentales para que se pueda lograr un aprendizaje. Entonces, si eso no se desarrolla, pues difícilmente se va a lograr que la incorporación de esas nuevas prácticas en esos currículos tenga éxito. Un tercer reto que ellos identificaron es que hay pocos profesionales en ciencias de la computación que ingresan a la docencia. Y eso, o sea, pues, es bien conocida la brecha que existe de profesionales en las áreas de la computación. Entonces, pues, al haber pocos, hay también un pequeño grupo, o pues no hay muchos que se interesen por la educación en este sentido. Por ejemplo, de mis colegas ingenieros, muy pocos han ido por ese camino de la educación, mientras que eso representa entonces un reto porque muchas veces el pensamiento, el conocimiento del contenido y el conocimiento tecnológico también de la utilización de herramientas computacionales es bien útil en este sentido. Entonces, cuando nosotros hablamos de integrar prácticas, conceptos que provienen de la computación, podemos hablar de diferentes modelamientos, diferentes simulaciones que me pueden permitir a mí entender un fenómeno. Les voy a mostrar un simulador
que es llamado, lo voy a escribir acá, es este que está a la izquierda, es un modelamiento de depredador-presa. Entonces, si nosotros vamos a Google, les voy a mostrar cómo lo buscamos, cómo lo encontramos. Voy a volver a proyectar mi pantalla para mostrarles cómo funciona esa simulación. Porque me parece bien interesante y es una forma de también cómo se puede representar un fenómeno complejo con herramientas computacionales. Entonces aquí voy a entrar a Google y en Google voy a escribir, espera un momento que está como lento, acá, voy a cerrar acá. Listo, en Google voy a escribir depredador, por ejemplo vamos a poner Chip Wolf Simulation. Entonces nos carga esta primera opción que dice Wolf Chip Predation, es el modelamiento de depredador presa. Voy a ingresar y les voy a mostrar cómo funciona esto. Entonces eso también puede mostrar un equilibrio de los ecosistemas por medio de una representación computacional. ¿Qué hace esta simulación? Yo con esta simulación puedo aumentar el número de depredadores y bajar un poco el número de las presas. Eso genera un desequilibrio en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, aquí hay una forma de descargar la aplicación a mi equipo o de realizarlo en la web. Vamos a realizarlo en la web para que no tengamos que descargar en estos momentos nada. Y más pues porque está como lento. Pero entonces, y me muestra entonces cómo se genera ese desequilibrio en el ecosistema. Y una vez los lobos se comen todas las ovejas, se quedan sin comida y pues ya después mueren de hambre. Y en este caso pues se queda totalmente deshabitado. También sucede que muchas veces cuando hay muchas ovejas, hay tantas ovejas que se comen todo el pasto, se quedan sin alimentación y pues ahí también hay un desequilibrio. Entonces es muy interesante con todos estos parámetros que vemos en la parte izquierda. Acá hay varios parámetros. Está el número de ovejas, está el número de lobos, está también cada cuánto crece el césped, ¿cierto? Que es la alimentación pues, de las ovejas. Acá también diferentes configuraciones de las ovejas y de los lobos. Y bueno, yo le doy aquí en el botón Setup y luego le voy a dar Go. Entonces ahí miramos que se empiezan a mover los depredadores y las presas. Y acá en esta parte de abajo podemos ver el comportamiento con respecto a la cantidad de ovejas y de lobos. En este caso vemos que está creciendo bastante la cantidad de ovejas, la cantidad de lobos también se mantiene. Digamos que hay un cierto equilibrio ahí, ¿cierto? Acá miren que ya están subiendo más lobos, cada vez más lobos, se van comiendo todas las ovejas, van desapareciendo, se terminan de comer las ovejas y se están muriendo de hambre. Pero todavía quedan algunas ovejas. Entonces vuelve a subir la cantidad de ovejas. Y bueno, es bien interesante. Entonces ahí ya solamente hay ovejas. Entonces, ¿qué va a pasar? Las ovejas van a comer también todo el pasto y pues también van miren la cantidad de ovejas que hay. Ya sin un control, sin un depredador, miren la cantidad de ovejas que hay ahí. Entonces siempre hay desequilibrios en el ecosistema. Uno difícilmente va a tener un corral con ovejas y lobos para mostrar a los estudiantes una simulación de estas características. Pero, pues por medio de estas simulaciones computacionales, nosotros sí podríamos representar y mostrar este tipo de fenómenos. Yo puedo realizar variaciones en estos sentidos y empezar a analizar diferentes comportamientos, y tanto así que podría configurarlo de manera de que exista un equilibrio. Pero bueno, ese es entonces un ejemplo que les quería mostrar de cómo se puede representar un fenómeno complejo de las ciencias naturales con modelos computacionales. Aquí en la derecha también hay un modelamiento de la distribución de un virus en un colegio. Los puntos rojos son
personas con un virus y los puntos verdes son estudiantes sin el virus, y depende de la tasa de interacción y de otras variables, el virus empieza a distribuir en la institución. Es como muy acorde a lo que tenemos. También podemos representar grandes cantidades de datos de una forma sencilla, rápida. Yo ahorita les voy a compartir un notebook donde tengo esto, y es como se pueden representar datos de forma georreferenciada para analizar diferentes fenómenos que se dan en el mundo y en diferentes intervalos de tiempo. O sea, yo también identificar en el tiempo cómo ha sido el comportamiento de un parámetro específico. Entonces eso, ahorita se lo voy a compartir para que podamos simular y experimentar con esta parte. También les recomiendo una página llamada CT STEM. CT es la sigla de Computational Thinking, y STEM es la abreviatura de Science, Technology, Engineering, Mathematics. Ahí, entonces, encontramos diferentes temáticas relacionadas con áreas disciplinares de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de física, de química, y también cómo esto se combina con el pensamiento computacional. Es una página bien interesante de la Universidad de Northwestern para que la puedan explorar y la puedan ver. Hay diferentes fichas didácticas y diferentes unidades de diferentes temas. Bueno, cuando yo voy a... Entonces vamos a trabajar un taller. Un taller, en este caso, los talleres que se diseñan tienen ciertas consideraciones pedagógicas. ¿Por qué? Porque cuando una persona va a aprender de un área disciplinar, ciencias sociales, por ejemplo, pero también va a aprender a manejar un modelamiento computacional, una herramienta computacional, ahí va a tener el estudiante que aprender dos cosas al mismo tiempo. Ya no solamente va a aprender ciencias sociales, sino que también va a aprender a simular. Entonces, hay unas consideraciones pedagógicas que son necesarias tener en cuenta para reducir la carga cognitiva de los estudiantes y evitar que pueda tener una sobrecarga y que eso le pueda generar frustración o dificultades a la hora de realizarlo. Esta progresión se llama Use, Modify, Create Progression. Es la traducción de usar, modificar y crear. Es una progresión que se utiliza mucho para la enseñanza de modelamientos computacionales, de programas computacionales, y yo tengo en cuenta siempre a la hora de realizar un taller donde se integra el pensamiento computacional en otras áreas, yo tengo esta consideración pedagógica. ¿Para qué? Para que no usa, yo les doy un ejemplo, ustedes lo utilizan ese ejemplo que yo les doy, después les digo que hagan pequeñas modificaciones, algunas variaciones de un parámetro, de una población, que hagan modificaciones. Y a ustedes miren que ahí, al interactuar con mi ejemplo y a realizar modificaciones, ya tienen, ya empezaron a interactuar un poco con la simulación o con el programa que estamos utilizando. Entonces ya están más familiarizados, y yo ya sí después les diría, bueno, ahora vamos a crear esto, ¿cierto? Algo como muy específico. Y ahí es importante considerar que, pues, una vez me creen algo, puede que no me creen por un programa más robusto ni con mayores, pues digamos que es un programa normal en principio, pero puede entrar en un ciclo de mejoramiento donde se pruebe, se analice, se refine, se vaya mejorando. Es diferente cuando yo le digo a un estudiante que me cree algo de entrada, que yo le digo, bueno, créeme este programa, haga esto en este software, haga esto. Es mejor primero que me use un ejemplo, luego que haga unas pequeñas modificaciones, luego que lo cree, y esto reduce considerablemente la carga cognitiva de los estudiantes, evitando una sobrecarga. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar la actividad que tengo diseñada para ustedes. Ya les comparto. Es una ficha didáctica, se llama Integrando el pensamiento computacional en las ciencias sociales. Yo les voy a compartir eso para que ustedes lo puedan explorar, para que puedan trabajar con él. Entonces, el objetivo de esta ficha es que los docentes tengan la capacidad de integrar el pensamiento computacional
en sus ambientes de aprendizaje. Yo lo agrando un poco más para que pueda ver de una forma más clara. Bueno, entonces acá les doy, como es una ficha, o es una ficha que yo les entrego, mucha de la información que hay es contexto. Por ejemplo, en principio es del contexto. Por ejemplo, ¿qué es el pensamiento computacional? Entonces hay un contexto de lo que es el pensamiento computacional, de la importancia del pensamiento computacional. En esta ficha después también les presento diferentes, acá por ejemplo, les digo, cómo las prácticas de los datos, cómo los datos se pueden utilizar para representar fenómenos de las ciencias sociales. Entonces acá les muestro un ejemplo que existen diferentes herramientas para visualizar y analizar datos con herramientas de visualización. En este caso, este mapa es la representación de grandes aglomeraciones en Europa. Los círculos más grandes es donde más población hay en las ciudades europeas, mientras que los colores solamente son la latitud, ¿cierto? Entre más al norte, más nórdicos son azules, y entre más, por ejemplo, en el caso de España, Portugal, entonces ya nos muestra de color rojo, pero los colores no son los que acá nos dan como una información relevante, son el tamaño de los círculos. Entonces, los más grandes de aglomeraciones poblacionales de más de 10 millones de personas. Entonces, de esta forma, yo podría también representar donde lógicamente cómo se distribuye una población por diferentes tipos de características. Eso es parte también cómo puedo representar datos en las ciencias sociales. Entonces ahí, miren cómo podemos hacer una práctica de datos con herramientas computacionales en áreas sociales. Yo acá les pongo en este documento que les voy a compartir para el taller, grandes aglomeraciones en Europa, y les comparto el enlace de este estudio donde se realizó. Acá también podemos realizar modelamientos y simulaciones. Yo les cuento que muchos de los fenómenos que buscamos comprender y explicar son difíciles de experimentar en la vida real, como lo que les decía ahorita de la depredador-presa, ¿cierto? Especialmente en un contexto escolar, pues a veces es difícil experimentar ciertos fenómenos en la vida real. Entonces, cuando esto ocurre, utilizar modelos y simulaciones puede ser una solución para que pueda apoyar ese proceso de aprendizaje de los estudiantes. En las ciencias sociales, espera un momento que me... bueno, me bajé más de la cuenta. Bueno, entonces en las ciencias sociales estos fenómenos pueden ser, por ejemplo, fenómenos de migración de ciertas poblaciones. Y les voy a mostrar, por ejemplo, qué puede suceder en este caso. Un ejemplo también de esto. Es que ya la pantalla completa como que no se ve bien. Miren acá. Acá, esto, por ejemplo, analizó un fenómeno de la migración. Se hizo un modelamiento con esto y de esta forma se hizo un modelo de las redes de los migrantes y se desarrolló para poder determinar cuáles eran como diferentes decisiones de migración y de retorno a sus países. Se tomaron diferentes datos poblacionales y estos nodos y estas conexiones son diferentes características que permiten identificar entonces un fenómeno migratorio, por qué se está dando, cuáles son esas causas, y esto se puede analizar y pueden dar unos modelamientos que me pueda permitir predecir o tomar decisiones concretas a la hora de analizar un fenómeno o de querer también menguarlo, ¿cierto? Si en caso de que genere algún tipo de dificultad. Este es un estudio que me pareció muy relevante, que quería compartir con ustedes. Como les dije, esta ficha yo la diseñé para que ustedes la trabajen. Posteriormente, ya pues que no tienen computadores ahí con ustedes. Esta
resulta que en Corea hay pues Corea del Sur es un país es potente en desarrollos y avances tecnológicos, tiene unos avances económicos muy importantes, pero se genera una alta presión en su sistema educativo y también en su sistema profesional. Las personas allá estudian demasiado, trabajan demasiado y genera demasiada presión. Entonces, ya han tenido unas dificultades con respecto a altas tasas de suicidios. Y ellos han realizado estudios y han querido resolver ese problema con herramientas computacionales. ¿De qué forma? Ellos han tratado de analizar con diferentes características y comportamientos donde se densifica, donde hay mayor estrés y ansiedad en su población. Porque cuando hay mayores índices de estrés y de ansiedad, donde más suicidios se dan. Entonces, ellos identificaron todo esto y hacen intervenciones sociales para prevenir esas altas tasas de suicidios. Entonces, miren, ahí alguien ahorita nos dijo, una profesora, yo la escuché cuando dijo, resolución de problemas. Esta es una forma en las ciencias sociales de cómo se puede resolver un problema con el uso de herramientas computacionales, ciencias sociales humanas. Un problema que está con algo tan frágil como la vida, o sea, es un problema muy grave y miren cómo con la representación de esta información se pueden contribuir a las soluciones de estos problemas. Entonces, yo he trabajado con algunos de ustedes, he visto pues que hay profesores en ese espacio con los cuales yo he trabajado en proyectos escolares y yo con algunos de ustedes he trabajado en proyectos que contribuyen a soluciones en el ámbito educativo, en la misma institución, ¿cierto? O en el aula, tal. Pero es importante que esto trascienda también a otros contextos, que el estudiante, cuando ustedes le muestren que con herramientas computacionales puede hacer algo en su aula, también cómo esos conocimientos los puede transferir a un escenario ya diferente a su institución, que después pueda generar proyectos de ese tipo. Nuestros estudiantes en el futuro van a estar muy susceptibles a interactuar con diferentes herramientas, más susceptibles a interactuar con inteligencia artificial y con otras tecnologías más que nosotros. Entonces, es importante también que les enseñemos cómo la pueden utilizar en pro de resolver problemas, de representar fenómenos, de expresar sus ideas. Acá les explico pues en esta ficha la secuencia pedagógica y acá los invito a que trabajemos una actividad llamada utilizando HistoryMap para crear historias con ubicación de series de eventos. Entonces, es una página, yo les voy a mostrar, y quien pues pueda ingresar, veo que no tiene computadores, pues lo podría hacer. Igual vamos a Google. No sé por qué está tan lento esto hoy. Bueno, entonces aquí pongo Night Lab. Este primero que me aparece acá, entonces, ¿qué es Night Lab? Night Lab es un laboratorio de una universidad que ellos desarrollan diferentes herramientas fáciles de utilizar para representar sucesos históricos. Entonces yo quiero, o la invitación con la ficha que diseñé para ustedes, es que cuenten una historia ubicada en diferentes zonas geográficas. Les voy a mostrar un poco cómo funciona y acá yo les explico paso a paso cómo funciona el enlace, la actividad, que usen, que exploren, que hagan pequeñas modificaciones y que creen una historia. Es una y también tiene todas las referencias de todos los ejemplos que les mostré, ahí están todas las referencias de esta ficha. Entonces acá ya está ingresando, en realidad, esperemos un momento, no sé por qué está tan lento. Bueno, entonces una universidad ubicada en Chicago, en San Francisco, en Chicago y en San Francisco, se llama Northwestern
Ellos entonces diseñan diferentes proyectos. Acá vamos a entrar a proyectos. Esta visualización que está mostrando acá no es la que me está cargando bien. Ah, miren, acá ya me cargó bien. Entonces acá ellos realizan diferentes formas de contar historias. Acá entonces tenemos un story map, una línea de tiempo, diferentes escenas. Bueno, hay muchas formas de cómo se puede contar una historia con estas herramientas computacionales que ellos diseñaron para poder contar. Les voy a mostrar un ejemplo. Aquí en Story Map, yo cuando le voy a crear una historia, pues a mí me carga algunas que ya he creado previamente. Les voy a mostrar eso cómo es. Y de hecho acá en la ficha, yo los invito a que la exploren, ¿cierto? Yo los invito a explorar este ejemplo específico para que lo puedan ver. Entonces vamos a dar una previsualización. Me carga. Esperemos un momento. Está cargando. Entonces en la ficha yo les muestro cómo cargamos esa historia, ese ejemplo que yo les muestro y cómo realizamos la actividad. Acá como vemos diferentes ejemplos y cómo cargamos la actividad, en este caso de la Revolución Francesa, que esperamos que aquí ya, una vez cargue, les muestro el ejemplo cómo es. Entonces miren, aquí este muestra diferentes fenómenos que se dieron en el marco de la Revolución Francesa. Entonces él va contando una serie de eventos, ¿cierto?, que van sucediendo en diferentes etapas, en diferentes años. Acá pone una breve descripción, una imagen, un título, una breve descripción, una ubicación en el mapa, y me permite que yo después me lleve a otro lugar. Aquí hablamos de que en París estalló la Revolución Francesa, una breve descripción, una foto y una ubicación en el mapa. Y también acá viene también algo muy importante, y es como lo que sucedió en Francia, cómo generó unas consecuencias inmediatas en otros territorios del mundo. Entonces miren que salta de Europa, de Francia, aquí este salto, miren, aquí la Revolución Francesa motivó la independencia latinoamericana. Miren, como en Haití en el año 1799-1803, lo que sucedió. Después en Colombia en el año que sucedió. Luego en México, luego en Venezuela. Y miren que yo puedo comentar una historia y ubicarme en diferentes lugares geográficos a medida que yo lo voy realizando. Y en realidad es algo muy fácil de hacer. Yo hoy es más que todo como, ya que no podemos mostrar ahí, es como una provocación, una invitación para que ustedes puedan explorar esta ficha y trabajar de una forma ya un poco más tranquila, que puedan diseñar actividades, que le puedan decir a sus estudiantes que les cuenten historias relacionadas con las ciencias sociales. En esto, las ciencias sociales tienen gran cantidad de historia que se puede representar de esta forma y que sea visualizada y ubicada de una forma georreferenciada, utilizando diferentes formas del diseño de los mapas, de las imágenes, de los textos. O sea, eso es solamente uno, pero hay muchos diseños que se pueden utilizar. Otra herramienta que les voy a compartir es la llamada, eso ya es para quien quiera explorar un poco más lenguajes de programación. Yo diseñé también un notebook para que puedan interactuar y representar también en una parte georreferenciada diferentes datos. Pero bueno. Actualmente, entonces, esas actividades en el celular yo no recomiendo pues que las hagamos porque se puede generar como mayor pues,
visualmente no es lo mismo y también cuando vamos a trabajar creo que es mejor que no lo hagamos así. Entonces acá tengo una ficha didáctica de ciencias sociales. Entonces aquí también es integrando el pensamiento computacional en las ciencias sociales con el objetivo de que ustedes lo puedan tratar y tienen la misma introducción, tienen los mismos hitos y las mismas historias que cuento en la ficha que les acabo de mostrar, pero aquí ya tiramos un poco más de códigos para quien quiera avanzar un poco más. Entonces acá, esto me permite yo tener texto, pero también tener código. Entonces acá yo les digo qué hace cada línea de código, ¿cierto? Entonces ustedes acá lo van ejecutando y él va haciendo cada una de sus acciones, ¿cierto? En este caso... No se ve. No se está bien. Espera, ya reviso qué pasa. Voy a volver a compartir. Si estás compartiendo, Alejandro, nosotros estamos viendo. Vale, listo. De pronto Y no sé si acá, puedes agrandar un poquito el texto, la pantalla. bueno, listo. Sí, es que como es código, creo que sí es difícil pues verlo. Yo creo que yo les voy a, esa ficha yo la diseñé para ellos, para los Ok. docentes, yo se las voy a compartir para que ellos puedan trabajarla de una forma más tranquila, porque en realidad no me deja agrandarlo más, porque tiene una línea muy grande de texto. Pero lo que les quiero decir es que acá, si ustedes van ejecutando cada uno de sus códigos, que cada uno tiene sus comentarios de qué es lo que hace cada código, está bien comentado, van a poder realizar una representación. Esperen aquí. De estas características. Esperen un momento, está pensando. Entonces acá yo lo que les quiero mostrar es cómo podemos representar gráficamente diferentes tipos de datos y cómo se pueden dar gráficas de estas características. Yo les explico el paso a paso de cómo lo van haciendo y eso les va a permitir a ustedes también interactuar un poco con herramientas de representación de datos utilizando Python, pero eso es pues, quien quiera puede trabajar con MATLAB. Quien quiera avanzar un poco más y entienda un poco más de código puede trabajar esto, ¿cierto? Porque me ha pasado en diferentes charlas que he realizado con estudiantes y cursos, con docentes, perdón, y algunos me dicen que me gustaría un poco más de código, entonces por eso diseño actividades con este tipo que sean un poco más visuales, pero también quien quiere código, también puede trabajar. Entonces, yo creo que en este punto ya me voy a dedicar a escuchar algún tipo de dudas, comentarios que puedan haber, algunas, sí, preguntas que surjan, también, sí, pues ese es mi sitio web profesional de alejandroespinal.com. Ahí también relaciono pues muchas de las cosas que vengo haciendo y mis redes sociales en caso de que queramos explorar diferentes posibilidades de trabajo conjunto. Entonces, en este espacio, como les dije, es un espacio de trabajo diseñado como un taller, pero ya que ustedes no tienen los computadores como ustedes, yo les haré llegar todos los materiales para que ustedes los puedan trabajar de una forma más tranquila en sus computadores, en sus casas, en sus instituciones educativas, para que este recurso pues, que les diseñé para ustedes pues, lo puedan utilizar. Ese es como el fin. Acá tenemos una Entonces, pregunta, Alejandro. Qué pena claro, interrumpirte. Buenas tardes, adelante. Alejandro. Mi nombre es Álvaro Telles de INEM de Armenia. ¿Y cómo está, profesor? Sí, gracias. Las herramientas virtuales que nos está presentando, excelentes. Una inquietud. Y es que posibilidad hay de que estas herramientas virtuales se puedan hacer offline, porque es que, como todos sabemos, a veces el internet no es de lo mejor. Se cae o los equipos tienen problemas para bajar el tipo de aplicaciones. ¿Qué posibilidades hay de que estas aplicaciones puedan dar de manera offline? Gracias. Bueno, profesor, entonces, acá tenemos un sitio que se llama Si es un plug.
Si es un blog, traduce eh, ciencias computacionales desconectadas. Entonces, en otras palabras, informática sin un ordenador. Aquí hay una serie de actividades que se proponen donde se puede desarrollar el pensamiento algorítmico, el pensamiento lógico y trabajar diferentes actividades con los estudiantes de manera que ellos no tengan que utilizar un computador o internet para poder trabajar. Esta página, acá me carga en inglés, porque yo tengo mi navegador configurado en inglés, pero está en español también. Y las guías y las actividades que están acá se pueden conseguir en español y son actividades pues que realizadas por una asociación de Microsoft, de Google y esto de Computer Science Education, y son actividades muy buenas. En realidad nosotros siempre las utilizamos y casi que eh, en algún momento se hizo un estudio en el cual los estudiantes, habían dos grupos, un estudiante hizo actividades desconectadas y luego conectadas, mientras que el otro lo llevaron a hacer actividades conectadas, o sea, con un computador directamente. Y los estudiantes que trabajaron previamente actividades desconectadas tuvieron un mejor rendimiento en sus conocimientos, en sus aprendizajes. Entonces, recomiendo mucho que trabajemos también actividades desconectadas. Yo solamente les mostré conectadas y de pronto, muchas gracias, profesor, por hacerme caer en cuenta. También voy a presentar actividades desconectadas que puedan contribuir a ese proceso. Esto es un referente que los comparto. También este referente yo lo utilizo mucho y se lo recomiendo mucho para que lo puedan aplicar en sus instituciones educativas. Espero, profesor, que esto le pueda servir. Alejandro, hay varios docentes interesados en el material. ¿Tú podrías Sí. ayudarme enviándome un correo con los links, con el taller para que nosotros se lo podamos remitir a los docentes? Sí, claro, yo lo diseñé especialmente para este espacio, para compartírselos a ellos. Y sí, yo inmediatamente, me escribes ahorita en el chat y yo te lo mando ahorita inmediatamente para que ellos lo puedan trabajar. Les mandaré el enlace para que trabajen esta ficha didáctica en el Google Colab y también les mandaré el PDF con esta información que les mostré de la representación de los datos. Las dos se las voy a compartir porque sí, esa es la idea, pues, precisamente. Listo, Alejandro. Perfecto. Bueno, entonces solamente me queda agradecerles por el espacio, por la atención. Espero que este taller o este espacio reflexivo haya pues dejado algún tipo de aprendizaje en ustedes. Esa era como la intención de compartir. Y bueno, nos veremos pronto. Y que estén muy bien y gracias. Alejandro, muchas gracias, muy amable desde Computadores para Educar por estos aportes. A ustedes, profesores, muchas gracias y qué interesante ese taller. Esperamos contar contigo siempre como lo has hecho. Un abrazo y bueno, hasta pronto. No sé si alguien tenga alguna inquietud para el profe. Alejandro. Sí, muy buenas tardes, Alejandro. Te habla el profesor Jorge Isaac López López, de aquí de Pereira, Risaralda, profesor de la institución educativa Salamanca. Alejandro, mira, en todo ese recorrido que hiciste, que todos pues los que digamos estamos cerca del mundo de las tecnologías, sabemos que la posibilidad es infinita de aplicaciones, las posibilidades son infinitas, ¿cierto? Y en la web pues encontramos de todo. La pregunta concreta sería, dos o tres aplicaciones particularmente que tú ya hayas trabajado, que tú le recomiendes a los profesores que estamos en este evento para integrarlas a los procesos didácticos de las diferentes áreas. Particularmente dos, tres aplicaciones. Muchas gracias a Educapari. A usted, profe, muchas gracias. Alejandro.
Sí, profesor Jorge. Bueno, pues primero que todo, les recomiendo la de CTSTEM. Les voy a volver a compartir pantalla rápidamente. ¿Por qué? Porque es es un lugar, es un sitio web que utiliza algo llamado NetLogo, y NetLogo nos permite hacer diferentes modelamientos. Esa página, entonces, en esa página pueden encontrar muchos recursos que se pueden aplicar en diferentes áreas, esta STEM, y les voy a mostrar de qué trata. Entonces, en general, una herramienta que se llama ahí es NetLogo, pero en esta página encontramos diferentes recursos de NetLogo. Encontramos bastantes. Esperemos que me cargue. Otro que yo recomiendo mucho y que lo conocí este año y que me ha generado una gran, pues, me ha gustado mucho, se llama mBlock. Es este sitio. ¿Qué me permite hacer mBlock? Me permite hacer diferentes programas de inteligencia artificial con lenguajes de bloques y es muy fácil de utilizar. Entonces, miren, acá en ZSTEM, primero que todo, vemos, en ZSTEM vemos el currículo y miren que hay diferentes clases de diferentes áreas temáticas. Esperen, ya les muestro. Hay en este caso, hay esta es de modelamientos computacionales, esta es de la evolución de las poblaciones, esta es, por ejemplo, de química, de comportamiento de un gas. Entonces, este se utiliza mucho, pero utiliza un lenguaje llamado NetLogo. Y acá hay muchas simulaciones que pueden utilizar. Y mBlock me permite, este es por lenguaje de bloques, y yo lo conocí este año y me generó mucha inquietud que me permite realizar trabajos cognitivos de inteligencia artificial. Casi que yo le puedo enseñar a un programa de estos de una forma muy rápida. Le puedo enseñar qué es una manzana, por ejemplo. Entonces yo le puedo mostrar una manzana en la cámara, en diferentes ángulos, en diferentes formas, y ya después que él vea una manzana va a identificar que es una manzana. Es visión artificial, que es una de las líneas de inteligencia artificial. Entonces miren que acá hay librerías cognitivas. Acá hay diferentes librerías y hay algunas de inteligencia artificial que les recomiendo mucho. Es un software que pueden descargar de forma local o que también pueden utilizar en la web y también en los celulares, porque hay muchos estudiantes que no tienen computador, que no tienen computador disponible, pueden también trabajar la aplicación en sus celulares. Entonces yo recomiendo también mucho mBlock, que la conocí recientemente. La tercera, profe, a mí me gusta mucho MakeCode porque yo trabajo mucho con Micro:bit. Entonces, esa sería una tercera que te recomiendo. Pero esta, ante la novedad, me ha gustado mucho. mBlock, y esta porque tiene muchos recursos, pero ya un poco más estructurados dentro de lo que se puede trabajar en el aula. Bueno, Alejandro, muchas gracias. ¿Alguien tiene algo, otra inquietud para nuestro tallerista? Bueno, Alejandro, muchas gracias nuevamente. Dios lo bendiga, muchos éxitos y nos veremos pronto en otra de nuestras actividades. Muy gentil. Un abrazo desde Pereira. Estén bien. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, mientras terminan los otros talleristas en cada una de las aulas, pues profesores desde Computadores para Educar, para nosotros es grato volverlos a ver, de verdad, y esperamos verlos en Bogotá, en nuestro evento. Nos interesa mucho estar actualizando todas estas herramientas educativas para que desde sus instituciones, como ustedes lo han aquí manifestado, esas inquietudes se transmitan hacia nuestros estudiantes, hacia nuestra mejor calidad de vida. Lo que decía Gonzalo en su primera intervención, realmente
cuando tenemos un país educado, nos puede esperar cosas muy buenas y realmente a eso es lo que vamos a apuntar. Yo quisiera, ya que en la mañana no tuve ese tiempo, quisiera interactuar con algunos de los profesores unos minuticos para que ustedes después compartan, se tomen un café y volvamos sobre las 4:30 a hacer las experiencias creativas que hay muy interesantes experiencias de profesores que inclusive están nominadas a nivel mundial y que obviamente es un orgullo para el país, es un orgullo para las instituciones donde pertenecen y que lo mejor es que las podamos compartir y las podamos aterrizar hasta nuestros estudiantes. Me gustaría preguntarle, profe, ¿qué lo motivó a venir a este Educapari? Gracias, buenas tardes. No, el tema de tecnología pues siempre me ha llamado la atención. Yo soy ingeniero electrónico, trabajo con el magisterio pues hace varios años y siempre que este tipo de encuentros, Educa Digital, hemos estado también en varios encuentros de esos en Bogotá, en Medellín. Entonces siempre estoy ahí como queriendo actualizarme y ver cómo pues va el tema de digamos, aplicaciones nuevas, programas educativos, cómo trabajar la programación orientada a los niños. ¿Qué asignaturas orienta, profe? Tecnología informática. Sí, señor. ¿Y qué institución? INEM de Armenia. Muchas gracias por su presencia, muy amable. Voy aquí de pronto a la profesora, preguntarle, profesora, ¿cuál va a ser ese impacto de estas capacitaciones hacia sus estudiantes? Muchas gracias, bienvenida. Primero que todo, debo de aprender, porque yo soy de la media técnica de mi institución República de Francia y debo de aprender para poderlo aplicar a mis estudiantes. Tenemos que actualizarnos, como dijo el compañero Valla, para poder afianzar más esos conocimientos con los muchachos. ¿Sale usted con dudas para seguir formándose? Ese es, digamos que ese era uno de los objetivos. Ustedes vieron de esas intervenciones que hacían nuestros conferencistas o nuestros talleristas, que siempre se hablaba de innovación, siempre se hablaba de creación, siempre se va a hablar de aquí hacia mucho tiempo de lo que es la educación STEM. Y aquellos profesores como el que intervenía ahorita, todo lo que es ingeniería, todo lo que es tecnología, pues va a tener. Inclusive dentro de STEM hay 4 áreas que son la tecnología, la ciencia, las matemáticas y la ingeniería, pero mirábamos que los artes ya están haciendo influencia en esta metodología STEM. Y van a llegar muchas más áreas de las cuales cada vez que vayan sumando, pues simplemente vamos mejorando y vamos fortaleciendo eso que tenemos. Profe, bienvenida. ¿Qué la motivó a su merced venir a este Educapari? Bueno, yo creo que Recording hay in muchas progress. situaciones que lo motivan a uno. Pues venimos de una pandemia que nos demostró que la tecnología no la podíamos dejar a un lado, que teníamos que cambiar las clases que veníamos realizando porque la tecnología nos mostró que a pesar de que estábamos en diferentes lugares, que no podíamos estar juntos, teníamos que encontrar alguna manera de podernos conectar y poder continuar el proceso educativo con los estudiantes. Entonces, con base a eso, muchos docentes, y partiendo pues de mí, quisimos como conocer todo lo que estas habilidades que se están desarrollando para este siglo, para poder llevarlas a la práctica pedagógica y así mejorar. Sabemos que no tenemos la verdad absoluta, ¿cierto? Sin embargo, tenemos toda la intención de ir aprendiendo, ir mejorando, irlas aplicando en nuestras clases para que los niños vayan a la vanguardia de todo esto que está pasando con la educación. También esto nos permitió conocer que muchos estudiantes conocían más de la tecnología que uno de docente. Entonces, bueno, ¿cómo nos vamos a quedar atrás? Entonces, todo esto le permite a uno ir mejorando. Entonces, eso me motivó para conocer todo lo que hay, poder participar de los retos que están. Inclusive, casualmente, el día de ayer me escribieron del reto de STEAM para poder participar. Entonces ayer hablaba con la tutora y me decía que yo soy la única que hay de Pereira. Y yo, ay no, yo dije a mi compañero, no, vamos los dos.
Entonces es muy bueno porque hay muchas cosas y más que el ministerio está aplicando para que todos podamos irnos preparando. Entonces, no, muchas gracias y acá aprendiendo. ¿Qué asignatura orienta, profesora? Todas, todas, primaria, pero trabajo el programa 3011, que es con adultos y adolescentes, entonces allí me enfoco en la parte del lenguaje. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Mire que habla de primaria. ¿Aquí hay algún profesor que esté en primero, que oriente asignaturas de primero o hasta es de segundo? Bueno, ¿de primero, profe? Segundo. Porque tenía yo la gran inquietud de ese tipo de profesores como ustedes, que me les quito la venia y siempre lo digo yo, ¿quién de nosotros olvida a ese profesor que lo hizo, que le enseñó a leer o que lo enseñó a escribir? Nunca. Esos son recuerdos que usted se lleva y que debe agradecer. Y si hay algo que pasó aquí es, oiga, ¿cómo hicieron esos profesores para esos niños poderles dar esas primeras letras y esas primeras escrituras? De verdad que me les quito el sombrero. Esos son, la gente, cuando uno pregunta, venga, ¿y usted por qué es profesor? Yo tengo la gran, digamos que el gran honor de ser docente. Y he sido docente desde, salí de bachillerato hace muchos años y a los 3 meses estaba orientando curso tercero primaria en la misma institución que yo salí, y como que ahí empieza uno a gustarle. Después pasé por instituciones de bachillerato y hace ya cerca de 23 años estoy en la educación superior. Y créame que cada vez que uno se encuentra un muchacho de esos que pasó por las manos de uno y lo saluda y lo recuerda con ese cariño, eso creo que es el agradecimiento que tenemos todos. Yo creo que después de eso no hay sueldo, no hay beneficios, es esa satisfacción. Y cuando uno le pregunta al profesor, ¿usted por qué escogió esto? Y un 80% le dice, no, es que es vocación. Yo iría más allá de la vocación. Obvio que la vocación es una parte fundamental de aquellos que somos docentes, pero creo que la mística es lo que lo hace hacer un maestro. Y es que la vocación, sí, la vocación es que me gusta, pero es que la mística es el amor y el cariño con que usted pone el trabajo y pone el sentimiento, y que nos dio calificando un sábado, un domingo y subiendo notas, pues sí, eso fue lo que escogimos. Y eso hay que hacerlo con mucho amor, con mucho cariño. ¿Sí? Y qué rico que ese estudiante, como me ha pasado, supere al maestro. Y cuando los ve uno allá en la cima y se bajan de donde están y van y le dan un abrazo a uno, vuelvo y repito, eso es la satisfacción más grande. ¿Sí? Y tengo que contarlo porque el director es uno de ellos. El director de Computadores para Educar fue estudiante mío en la universidad. Y es una persona que antes de estar yo acá acompañándolo, una persona que donde lo veía uno lo abrazaba y le agradecía siempre de que uno hubiese sido un profesor y que le hubiese dado algo de conocimiento, algo de expectativa, algo de inquietudes para que ellos a través de la vida sigan explorando y sigan creciendo como lo están haciendo. Entonces, profesores, creo que la felicitación desde Computadores para Educar es toda. Inmensamente, el año pasado cuando la profe hablaba aquí de que nos cogió en ignorancia esto de la tecnología a muchos, el pasado para nosotros fue muy duro, durísimo, para nosotros y para todo el mundo, pero para Computadores para Educar fue durísimo porque cuando empezó la pandemia en marzo, nosotros en las bodegas no teníamos sino como 20.000 equipos. Y obviamente con esa coyuntura que se da, el presidente llama al director y le dice, yo necesito 60.000 equipos para la próxima semana. No los teníamos, pero había que conseguirlos. Y los equipos que tenemos nosotros son hechos para Computadores para Educar.
usted no encuentra un equipo con las mismas características en el mercado. Muy similares, pero los equipos de computadores para educar son hechos para computadores para educar. Pues nos tocó agilizar nuestros proveedores. Afortunadamente, al mes ya teníamos 90.000 equipos que fueron despachados a todo el país. Y que obviamente quedamos en déficit porque la tecnología se requiere y todos los computadores y portátiles o herramientas tecnológicas que usted dé no van a ser suficientes para nuestros muchachos. Siempre irán a faltar, no van a ser suficientes para nuestros profesores, siempre irán a faltar. Pero vamos a estar aquí de Computadores para Educar, tratando de aliviar esas falencias que tenemos. Desde Computadores para Educar vamos a seguir trabajando, créame que sí, y el programa está diseñado para seguir aportándole a nuestros profesores. Yo espero que con lo que ustedes han aprendido hoy en esta breve charla, pues sigan formándose. Ahí están las inscripciones abiertas para que hagan esta formación del 2021. Estamos mirando y diseñando ya la estrategia 2022, donde vamos a incluir nuevas tendencias, vamos a incorporar la educación inclusiva, que creo que nos hace falta y le hace falta a esos muchachos que tienen unas condiciones especiales, tanto físicas como cognitivas. Entonces vamos a estar trabajando en eso, inclusive, ¿por qué no trabajar en áreas con otro idioma extranjero, donde podamos también irle a los muchachos participando de estos contenidos, donde otros profesores de las áreas de idioma extranjero pues también se sientan involucrados. Entonces, no sé, alguna aula por ahí está incorporada. Entonces son temas que queremos hacerlos, que queremos actualizarlo y que no los hacemos solos. Somos claros en eso, nosotros no obtenemos ni cumplimos ningún objetivo solos, tenemos que estar con ustedes, que nos ayuden a cumplir esos objetivos, con nuestros muchachos, con nuestros padres de familia, porque creo que todos esos hacen comunidad académica y qué beneficio para eso. Entonces, profes, nos tomamos un café o interactuamos acá entre ustedes mismos para escuchar unas experiencias muy atractivas que tenemos y volvemos sobre las 4:30. ¿Qué horas son? 3:30. Uy, tenemos, bueno, si quieren interactuamos ahí y salimos y nos tomamos un café y sobre las 4:10 podemos ir llegando para ir acomodándonos con las experiencias que están ya, digamos que seleccionadas. Gracias, profe. O si alguien más quiere hacer alguna intervención, con mucho gusto. Profesora, rectora. Mi nombre es María Inés Gallego Murillo, soy de la Institución Educativa República de Francia de la ciudad de Armenia. Considero muy importante el evento y pienso que hoy se está cristalizando mucho de ese proceso que venía trayendo Computadores para Educar. Pienso que de pronto no le habíamos dado la importancia que tiene Computadores para Educar como ahora. Pienso que los equipos que nos han aportado ustedes hoy están siendo bien utilizados, porque fueron equipos que tuvimos que pensar, como decía la compañera, en esta época nos obligó a hacer una maestría acelerada para aprender a manejar todos estos medios virtuales que para nosotros personalmente como institución había sido como negados, por lo que y ahí considero que había como una brecha, una inequidad entre lo privado y lo público. Considero que hoy en día ya lo público y con todo lo que se salió a la luz, nosotros nos involucramos como en ese proceso y somos muy afortunados. Tenemos los equipos, la institución también mejoró o instaló el internet. Los equipos se actualizaron con todos los programas y con las licencias, porque habían equipos, pues como decían, estaban obsoletos. Otro fue que también la institución organizó todo el plan de estudio en una plataforma, en la plataforma Classroom. Entonces aprendimos a hacer reuniones por estos medios, por Meet, por Teams, por Zoom, por lo
lo que nos tocó. Entonces aceleramos muchísimo estos aprendizajes, sobre todo nosotros a nivel de docentes. Y de ahí de docentes con estudiantes. Entonces, eso ha sido un reto bastante fuerte, pero gracias a Computadores para Educar, que nos dio esos equipos, nosotros pudimos como salir adelante. Tenemos alrededor de unos 200 equipos, que para nosotros es una cifra buena porque antes no teníamos nada. He estado en este proceso hace 15 años, desde los primeros computadores grandes, esos que ocupaban casi una habitación, hasta ahorita pues que tenemos las tablets y portátiles pues más modernos. Entonces, ver cómo hemos ido creciendo en esto con obtener los equipos y con irlos poniendo a funcionar, pienso que esto reduce la brecha que hay de inequidad entre el sector privado y lo público. Y hemos aprendido mucho, y los muchachos, y aprendimos nosotros. A mi edad ya todo lo hago también por internet, ya pago las facturas, y eso es lo que están aprendiendo muchas personas, que de pronto veíamos eso tan alejado, que nos daba hasta miedo. Ya les botamos como el miedo a esa parte. Quiero entonces, hemos venido un equipo de 9 personas de Armenia. Gracias por la invitación. Vamos a estar y seguir adelante. Nosotros somos unos enamorados de que los muchachos tengan todos los recursos, y en este caso equipos y toda esta parte de capacitación me parece muy importante. Uno a veces se queda como en el pasado y ya la tecnología y esto pues nos sacudió. Esto fue peor que un terremoto porque salimos ya y estamos como saliendo adelante. Entonces agradecerles por la invitación y bueno, muchas gracias. Rectora, los agradecimientos son de parte nuestra y realmente que nosotros antes de utilizar estas herramientas decíamos, oiga, ¿cómo es que la gente se educa y se forma a distancia? Eso a distancia eso no sirve. Eso a distancia, ¿cómo harán si no aprenden presencial, mucho menos? Y mire que nos tocó. Y mire que nos tocó. Y que se queda esto. Porque lo que usted dice, ya no necesitamos reunirnos en el espacio aquí a hacer la reunión de profesores o el consejo o el comité. Ya sabemos que estamos ahí, prenderemos la cámara y pasará la lista y ya. Sí, los papás que no podían ir al colegio, a las reuniones, a los talleres de padres. Con esto ya, sí. Y fíjese que eso hace que nosotros estemos evolucionando y que nos permite a nosotros tener iniciativas como los niños. Los niños manejan esto a la perfección y pues que los niños son inquietos y por eso es que son tan pilos, que ya nacen con mucha sabiduría y que simplemente nos la transmiten a nosotros con esa facilidad que ellos tienen. ¿Que los excesos son malos? Pues sí, claro, y que todo el día en el equipo jugando, con el celular jugando, pero es que eso les da unas habilidades. No sé si va a ser lo correcto dejarlos jugar o dejarlos todo el día, pero al menos están trabajando en internet, están investigando, que sea para bien, ¿no? Porque es que de todo hay en la viña del Señor. Sí, se corren muchos riesgos como todo, pero creo que ir controlándolos, que ir solo soltando, pues son cosas que al muchacho se le va creando. Es decir, con uno solo que rescatemos y con uno solo que crea y que sea innovador, bueno, ya hicimos un trabajo. Hay que mirar los otros cómo los embocamos en ese mismo camino. Entonces, profesores, de verdad que mire, hablaba de que se asustaba uno. Una anécdota que nos pasó en La Guajira, en una comunidad indígena, fuimos a llevar unos equipos y se llevó una planta de energía, porque había que instalar esos equipos con los contenidos que llevábamos. Y en el momento en que se instala la planta, instalamos no sé cómo lo llaman aquí, un foco, un bombillo. Y los niños asustados, literal, de ver un bombillo prendido. No conocían eso. No lo conocían. Cuando estamos en las comunidades del Guaviare, de Puerto Inírida, los niños se emocionan cuando se toman una foto con una tablet que le llevamos.
o cómo empiezan a jugar. Al principio son reacios, pero ya después de que le cogen la confianza a eso, vuelan. Y entonces son cosas que si uno no las ha vivido, no tiene cómo contarlas. Y son experiencias de ese tipo. Un niño de una comunidad indígena que no había visto un bombillo y que se asusta en el momento que se prende. Entonces ya en la noche todo el mundo feliz al lado de una luz, ¿cierto? Ya un niño de lo que les decía a las comunidades orientales de indígenas en el Guaviare o en Puerto Inírida o en Bichada, no sabían que era una foto, mucho menos en una tablet, mucho menos que esos daba un sonido. Pero así es. Y eso no lo podemos ocultar y ya entonces el niño se va motivando, el niño se va apropiando de esa tecnología que es nuestro propósito, que se apropien de esos equipos. No tome deje los equipos y mira, Eric, se volvieron obsoletos. Hay equipos que también sabíamos que instituciones pues, pasaban y estaban ahí arrumados, porque no sabían cómo instalar una sala de cómputo, o valía mucho. O en otros lados que pues, hay equipos donde no hay internet. Sí, esa es otra, no los prendamos porque se dañan, no. Entonces se dañan más de tenerlos ahí arrumados. Profe. Yo creo que la tecnología es un espacio que enriquece todo acto pedagógico, pero todo acto pedagógico tiene que ser planificado. Computadores para Educar nos da la herramienta. El papel del docente es el de mediador, Vygotsky, Jalone, procesos de aprendizaje. Darle solo el computador al chico sin una práctica pedagógica planeada, registrada, con un proceso de evaluación para hacer, simplemente es permitirle una exploración de una herramienta, pero no con una intención pedagógica. El chico de la charla que vi acá, yo estaba tratando de hacer ahora lo que hacen los chicos, que se conectan como dos cerebros, entonces conectados aquí y allá, escuchando el de gamificación, pero también estaba pendiente del de acá. Él claramente mostró una ficha. Entonces, cómo ese acto pedagógico y esa práctica con unas herramientas, él las planifica a través de una ficha donde hay un objetivo de aprendizaje, unas estrategias y dentro de esas estrategias, pues, ¿qué incluye? La herramienta digital o la herramienta pedagógica. ¿Y qué recurso digital o material utiliza? Pues la tablet o el computador. Entonces, yo diría que es todo un engranaje y siempre tiene que primar la planificación del acto pedagógico. Ese ha sido de pronto uno de los problemas de la tecnología en el aula y que se ha satanizado, permítame usar esa palabra, es que uno no puede pensar de que la tecnología entonces reemplaza la figura del maestro. Hoy estamos viendo cómo es de importante, lo decía la profe Gilma acá atrás, cómo es de importante que como maestros nos formemos, nos capacitemos para que respondamos a esas necesidades. Veíamos ahora que desarrollo sostenible, y ese desarrollo sostenible nos está marcando unas necesidades que tienen nuestros chicos ahora y nuestras comunidades, y no nos podemos quedar atrás, entonces tenemos que dar la talla. Obviamente, pues claro, yo puedo seguir llevando la fotocopia, pero qué rico si ya tengo la herramienta que reemplaza la fotocopia, como es el computador, si hay la conexión a internet o hay aplicaciones como las que preguntó el profesor Carlos Telles, y que no solo es la que nos puso él, hay muchas herramientas que solo necesitan el internet para descargarlas y siguen trabajando en el PC o en la tablet sin necesidad de conexión. Entonces, ¿cómo podemos ir accediendo a ello? Gracias. Profesora, a usted muchas gracias. Claro, estos son herramientas. ¿Sí? Estos son herramientas. Eso es como si yo le regalo aquí a la profesora, tome este esfero, ella sabrá si lo usa o no. Ella sabrá si lo usa o no. ¿Y qué uso le va a dar a ese estilógrafo? Entonces, están ahí. Apropiémonos y lo que usted dice, profesora, con una planificación. En la vida todo hay que planearlo. Que hay cosas improvistas que nos llegaron, bueno, nos tocó aceptarlas, pero el riesgo es mayor así
en contrario a lo que yo planeé. Si yo planeo, pues el riesgo es mínimo y el éxito va a ser mejor, ¿cierto? Si es imprevisto, pues hay que mirar cómo lo solucionamos. Pero sí, profesora, usted tiene toda la razón. ¿Sí? Esto es de todos. Ahí están las herramientas, profesor. ¿Usted qué está haciendo para poderlas apropiar a los estudiantes? ¿Sí? Hay que cuidar nuestro planeta, lo que usted dice. Hoy en día, con esto con las vueltas que le hemos dado al país, hay sitios donde no hay internet. Hay capitales de departamentos. ¿Sí? Mire, hace 15 días estábamos en Leticia, una capital de un departamento. Afortunadamente sacamos el evento adelante, muy bueno, porque se hicieron unas gestiones grandísimas, pero allá se sufre mucho por eso. Eso es otro país. Que cuando uno está allá es que se da cuenta de cómo es que esa gente hace. Entonces, Computadores para Educar, ¿qué está haciendo ahora? Subir los contenidos a los equipos y entregar los equipos con los contenidos. Que si no hay internet, bueno, ahí están los contenidos. Y unas ventajas que hay que darle gracias a Dios precisamente porque Computadores para Educar ya está siendo un referente internacional. Ya hemos asesorado a unos países de África y estuvimos gente allá casi cerca de un año enseñándoles cómo funcionaba Computadores para Educar en Colombia, porque el programa les gustó a 2 países de África para implementarlo allá. Entonces somos referentes. Algo estamos haciendo bien. Que nos falta mucho, sí, muchísimo, porque la calidad, nunca se tiene un límite en la calidad. Si no, pues, qué zona de confort tan bacana. Y eso es lo que nos despertó, que estábamos en esa zona de confort y cuando, oiga, no tenemos nada, venga, entonces, ¿cómo seguimos adelante con los muchachos? ¿Cierto? Bueno, voy a hacer una última pregunta que yo escuché a la profe, que era la orientadora, ¿cierto, profe? La trabajadora social. A mí me gustaría saber, ya te doy la orientadora. Bueno, sobre todo ustedes dos, ¿desde qué ámbito les aportamos nosotros a desarrollar esas labores que ustedes hacen tan importantes en los colegios? Yo recuerdo mucho a mi orientadora del colegio cuando, además de que era muy bonita, o más que usted no, pero muy bonita era también. Y uno eso porque en esa época de uno adolescente, está ahí, vean, y encontraba uno esa persona que no era ni de la casa, pero era una persona externa que lo hacía sentir como de la casa. Y es un papel muy importante. Profe, yo sí quisiera desde esa posición, ¿qué le aportamos nosotros a eso? Así. Bueno, voy a volver a empezar. Yo coordino la línea de servicio social en la institución educativa. Entonces siento que estas herramientas digitales nos permiten, como lo decía el compañero ahora, conocer nuestro contexto, conocer nuestra realidad y cómo a partir de esto podemos intervenir y resolverlo a través de proyectos. Como lo decían los compañeros ahora, ya no nos podemos desligar de la tecnología. Entonces siento que hacer uso de estas herramientas les va a permitir a los muchachos abrir el horizonte, tener otras perspectivas para entregar diferentes proyectos o diferentes intervenciones a la comunidad. Porque nosotros en nuestra institución educativa no solo planteamos proyectos para nosotros mismos, sino que todo lo pensamos para llevarlo afuera, a nuestro entorno, y así poder ser constructores de una sociedad. Creo que así es como nos aportan ustedes. Muchas gracias, muy amable. Orientadora, ¿qué le aportamos? ¿Y cómo lo vas a llevar a esos muchachos? Bueno, yo soy la orientadora escolar del Colegio Leningrado acá en Pereira.
Es una comunidad con bastantes, ¿cómo decirlo? Bastante especial. Sí, muy vulnerable, con muchas cosas. ¿Cómo estoy aplicando varias áreas y varias cosas? Estoy implementando un proyecto que se llama el Viaje del Héroe en el colegio. Y pues es creación mía, es un hijo mío. ¿Qué les puedo decir? Lo estamos aplicando a partir de la tecnología. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer encuentros virtuales, ellos deben buscar información en red. Cuando no logran hacerlo, porque como les digo, es una comunidad bastante vulnerable, nos hacemos encuentros físicos y pues lo hacemos. La verdad, yo ahorita que veía la primera parte esta mañana, pienso que ahí es donde lo ligo en la erradicación de la pobreza. El Viaje del Héroe es un proyecto de vida. O sea, por eso cada uno es un héroe. Sí, claro. Entonces, esta comunidad, los chicos de esta comunidad no se identifican con un héroe, se identifican con el antihéroe o con el villano de la historia. Entonces, es decirles, todos podemos ser héroes. Y todos podemos ser héroes. O sea, si nosotros nos identificamos con esa luz que llevamos cada uno de nosotros, podemos llegar a ser héroes. Entonces, decirle a ellos, no importa dónde usted haya nacido, no importa cuáles son sus cosas, pero a raíz de eso debe generar procesos de resiliencia. La verdad, no necesitamos solamente la ayuda de computadores para educar, de todos los que nos puedan brindar ayuda para sacar este proyecto adelante, porque es el proyecto de vida de ellos. O sea, es brindarle a cada chico y cada chica de nuestra institución que ellos el trabajo que pueden conseguir o el proyecto de vida cuando salgan de la institución no tiene que ser el jíbaro de la cuadra ni el campanero de la cuadra, que hay otro espacio, otro lugar que pueden. Hay un chico muy especial ahorita hablando de computadores para educar que quiere ser diseñador de software. Entonces, ¿por qué no? Ojalá lo tengamos aquí. ¿Por qué no? Hágale. Claro, entonces, hágale. Con él estamos o sea, he agrupado quienes quieren ser cocineros, quienes quieren ser diseñadores de software, quienes quieren ser diseñadores de videojuegos, porque eso es lo que ahorita se da, no como en nuestra generación que queríamos ser médicos, enfermeros, psicólogos, no, ahorita ellos quieren ser diseñadores de. Entonces, en eso nos colaboran mucho. Profesora, muchas gracias, orientadora, muy amable. Gracias. Claro que sí, todos somos un proyecto de vida y cada uno tenemos nuestro propio proyecto de vida. Unos quieren ser una cosa, otros queremos ser otra. Y hay que mirar con qué medios y con qué suerte la vida se lo depara a uno. Ya, profesora, le doy veía yo en estos días que los muchachos estaban el domingo presentando los exámenes del IFES y cerca de la universidad donde mi hija presentó el IFES en Bogotá, le dieron un papelito y miraba precisamente las mejores profesiones pagas en Colombia. Cuando yo veo la primera, lo que usted decía, médicos, no, el médico no es, el geólogo. ¿Cómo? Y decían por qué era el geólogo, la profesión mejor paga en Colombia. Medicina estaba de terceras. Y las posiciones de los médicos hoy en día, pues, Ave María. Profe. Bueno, yo quería decir algo y es una reflexión que he hecho durante la pandemia y es el proceso que nos ha impulsado a transformarnos. Esa transformación se ha visto desde la innovación que hacemos en el aula. Por ejemplo, yo hice unos TikTok para las estudiantes y yo decía, pero TikTok no era lo que yo quería. Y ya hago estrategias desde TikTok. Entonces, el significado de las herramientas es para crear mundos con los estudiantes, para acercarlos y ver cómo esos estudiantes transforman desde su cotidianidad los procesos. Cómo los padres ahorita sostienen las cámaras de los niños para crear videos explicativos, para hacer exposiciones, para interactuar con otros. O sea, es increíble cómo la familia se ha unido a este proceso y cómo los computadores han llegado a esos hogares para abrir esos escenarios de su cotidianidad, de sus realidades, de sus valores.
Usted hablaba de pronto de otras ciudades y otros sitios donde han ido, y también de esas realidades parto cuando veo estudiantes de San Andrés, del Chocó, que han abierto al mundo las vivencias que tienen de sus comunidades a través de esos computadores. Cómo ver unos chicos desde el Chocó mostrando a estudiantes en Estados Unidos cómo viven sus culturas, la gastronomía, sus valores, todo eso ha abierto muchas redes. Y de allí ha nacido mucha creación de contenidos en redes sociales. Entonces es ver que antes un computador no era accesible para muchas familias, ahorita ya lo tienen gracias a computadores y lo están explotando. Entonces es increíble el reto que tenemos de innovar, pero el reto de apropiarnos de esas herramientas para hacer una cultura, una educación más para todos. Gracias, profesora. Hoy en día un computador o un buen teléfono celular ya no es un lujo, es una necesidad que hay que tener en la casa, que hay que tenerla, ¿cierto? El internet ya es otra herramienta que hay que tenerla. Si no, ¿cómo trabajas? Y ya para terminar, y antes de darle la palabra aquí al profe, mire, hace 15 días en Leticia, una profesora del Chocó, que me acordé ahorita, contaba su experiencia. La nombraron a ella en una comunidad indígena del Amazonas. Dijo, y me nombraron y empieza el lunes. Le informaron el domingo en la mañana. Pero yo no sé, usted va allá, se presenta y arranca. Primaria. Tenía que dictar todas las asignaturas. Niños indígenas que no sabían español. Dice, mire, me provocaba llorar, porque los niños llegaban y como si llegara, como si hubiese esta mesa. Se salían, se iban, nada, yo desesperada. Digo, pero bueno, ahí está la berraquera del profesor. Yo tengo que inventarme algo para que estos niños primero me asistan a clase y segundo, pues, enseñarles. Y cogió como que al más pilosito y le dijo en pocas palabras, bueno, vamos a jugar. Usted me enseña una palabra de su dialecto y yo le enseño otra palabra del idioma. Y empezaron. Y entonces ya se reían y ya se acercó otro y se acercó otro y se acercó otro y ya cuando tuvo todo el curso ahí empezó a interactuar. Digo, yo no sé, a mí esa idea me llegó del cielo y fue la única manera de que yo pude interactuar con los niños. Digo, pero las primeras 2 semanas yo estaba desesperada, estaba que botaba la toalla porque no hacía nada, los niños los llamaba yo, se iban. Y empezó a jugar así. Y son herramientas, son estrategias. Profesora. Profe. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Gonzaga Martínez, coordinador de la institución educativa República de Francia de Armenia. Cuando hizo la pregunta por qué vino a este evento, pues yo me respondí, ¿y qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué aprendí hoy? Entonces, primero, pues agradecerles la invitación y decirles que Computadores para Educar y los diferentes programas que se han venido generando desde el Ministerio de Educación han aportado mucho a mi formación, no solamente como coordinador, sino como docente. Hoy desde el rol de coordinador, pues tenemos que ejercer un liderazgo pedagógico fuerte en los maestros. Cuando se revisan las instituciones educativas exitosas, se demuestra que hay un liderazgo pedagógico de los directivos. En ese sentido también tenemos que estar en línea con todas estas nuevas estrategias que se generan desde Computadores para Educar. Hay un tema en boga y es la cuarta revolución industrial. Un reto grandísimo
y muchos expertos están diciendo que estamos todavía en la primera revolución, en la segunda, las instituciones educativas, y es urgente empezar a dar esos saltos para que nos podamos igualar y les llevemos a los muchachos estas herramientas tecnológicas y estemos, digamos, en cierta forma a la vanguardia de lo que están exigiendo las exigencias del siglo XXI, de los ciudadanos, de todas estas competencias. Entonces me llevo eso, me llevo la necesidad de que tenemos que estar en un proceso de formación constante. Cuando uno viene y se sienta a estos eventos, uno empieza a maquinar ideas. Estamos hablando aquí con la rectora, me decía la rectora, tenemos que sacar adelante tal proyecto que tengo en mente. Hablábamos ahorita con los compañeros en el receso, 2 compañeros que tengo aquí atrás, de castellano y de ciencias naturales, tenemos que apuntarle al reto. Entonces mire cómo estos espacios en buena hora se vuelven a recuperar la presencialidad porque permite interactuar y estar en esos procesos de formación que son tan importantes, en esas comunidades de aprendizaje que tanto nos fortalecen. Así que, bueno, muchísimas gracias y la verdad que nos han aportado cosas ingentes, muy grandes. Profe, gracias a usted nuevamente. Yo no me voy a cansar de repetir que gracias a los profesores, ¿cierto? Que gracias a los docentes porque ellos son los pilares de la educación en el país y en el mundo. Y hay que tener docentes satisfechos, hay que tener docentes motivados, hay que tener docentes que le permitan al estudiante ese tipo de sueños. Hay que soñar, ¿cierto? Si un niño quiere ser diseñador como de software o de contenidos, qué sé yo, pues no hay que quitarle ese sueño. Hay que motivarlo para que siga adelante. Y ojalá nosotros pudiésemos aportar mucho más a esa formación de ese futuro o potente genio que podamos tener ahí en nuestro aula de clase. Profe. Buenas tardes, mi nombre es María Zulma Álvarez López, trabajo en la Institución Educativa República de Francia de Armenia Quindío y están aquí conmigo 9 compañeros, todo liderado por nuestra rectora María Inés, que es la primera persona que nos da ejemplo para que nosotros mantengamos a la vanguardia de las nuevas tecnologías, de los retos que van a encaminarnos hacia la excelencia. Esta mañana dijo uno de los conferencistas, abro comillas, en la educación está el progreso de un país. Ese es el sueño, yo creo que todos los que aquí conmigo y del gremio magisterial colombiano. Pero también dijo otra cosa fundamental, y es que esto también tiene que ver con los que toman las decisiones en las instituciones educativas, porque hay muchos compañeros que no van a las capacitaciones porque los rectores ni se enteran. Yo creo que ahí el ministerio tiene que hacer un llamado a esos rectores, porque muchas veces los que tenemos unos años más acumulados que otros, decimos, pues, si a mí no me faltan sino tantos añitos para salir, pues yo qué me voy a… Yo no me salgo de la zona de confort. Y yo creo que este es un reto para todos y cada uno, no importa la etapa en la que nos encontremos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad conmigo misma, porque nosotros a veces somos prisioneros del miedo que nos da los nuevos retos. Y creo que cada uno de nosotros hoy nos vamos con una inquietud infinita de cada día renovarnos primero nosotros en los conocimientos. Yo soy abogada especializada en derechos humanos y otras carreras, pero frente a las tecnologías estoy apenas dando los primeros pasos y aquí me agarro de los que van más adelante de mí sin pena, sin ningún pudor, porque yo también me voy a poner a la vanguardia de los jóvenes del siglo XXI y no ser inferiores a los retos que nos imponen los nuevos conocimientos, los avances científicos y tecnológicos. Y esto sale adelante con los que toman las decisiones desde el ministerio hacia abajo y con estos queridos maestros y maestras que estamos acá soñando que antes de irnos de este planeta haya un país
con justicia social. Eso es, profesora. Esas palabras están replicadas de verdad que de norte a sur y de oriente a occidente. Y que usted lo ha dicho, hay profesores que ya estaban gozando activamente de su pensión. Cuando pasó esto, conozco a algunos, no, yo ya, ahora sí me voy, porque les dio miedo enfrentarse a esta situación. Y se fueron muchos. Les dio miedo enfrentar a esto. De pronto una decisión sabia, a lo mejor. Pero no hay que tenerle miedo a eso. Totalmente de acuerdo con usted, profesora. No hay que tenerle miedo a eso. Uno nunca debe dejar de aprender. Y el conocimiento no es de nadie. El conocimiento está ahí, si no, no estuviera internet, si no, no estuvieran los libros. Ahí está el conocimiento, apropiémonos del conocimiento. Y es cierto, no hay que tenerle miedo, hay que aprender. Y si yo no sé, pues pregunto. Y le pregunto al que sabe y que es el que mejor me va a orientar. Bueno, profes, creo que hacemos un recesito aquí, nos tomamos un café y regresamos hacia las 4:30, ¿cierto, A3? Muchas gracias.